ahora. Seguimos en la región de Valparaíso, pero vamos al Congreso. Escuchamos al diputado Gabriel Silver tras la presentación de este proyecto para hacer obligatoria las vacunas. Vamos a escuchar. Como este debate también se está presentando en distintos países con la misma fuerza que en Chile, nosotros queremos que esta vacuna sea incluido en el listado de vacunas obligatorias ya existentes en nuestro país. Cuando un turista hace años atrás, cuando se podía viajar, lo hacía a Brasil y era obligatorio vacunarse contra la fiebre amarilla, nadie discutía la obligación de dicho país de imponer esta obligación. Lo mismo nuestros jóvenes cuando a veces viajan a algún país asiático. ¿Para qué decir lo importante que es esta vacuna? Obviamente para salvar vidas. Y como hemos señalado, existen las libertades individuales y las respetamos. Este año que duda cabe que los chilenos hemos soportado toques de queda, medidas de confinamiento e incluso medidas más duras desde el punto de vista de dichas libertades. Pero como digo, como partí señalando en el siglo XIX, Chile enfrentó un debate similar. Y fue a propósito de la viruela. Si ustedes ven los debates del Congreso son muy similares a quienes hoy día propagan la libertad individual para no inocularse. Pero hoy día sentimos que por un tema de carga pública, de vivir en sociedad para salvar nuestras vidas, pero la del otro, la vacunación es más necesaria que nunca y en consecuencia debe ser obligatoria o buscar algunas vías similares como ya en otros países han estudiado en los que los registros sean públicos de quienes no quieran vacunarse o efectivamente restricciones de desplazamiento a quienes no porten su credencial de vacunación al día. Son las impresiones del diputado Gabriel Silver, uno de los autores de este proyecto para que la vacunación contra el COVID sea obligatoria. Se le pregunta en este momento la posibilidad de que el presidente de la República pueda hacerlo por la vía de un decreto, por la vía administrativa y sin necesidad de un proyecto de ley. Las dos alternativas. Hoy día el Código Sanitario en su artículo 32 le otorga la potestad al presidente de la República para que mediante decreto pueda precisamente poder establecer la obligatoriedad. Y el día de ayer el diputado Silver hace un llamado al presidente de la República en una visita a La Moneda, pidiéndole al presidente que ejerza dicha atribución. De no hacerlo, la otra alternativa es la que nosotros estamos planteando con una modificación legal en el artículo 33 del Código Sanitario que va a establecer también vacunación obligatoria en el caso del COVID, si es que el presidente no va por la vía que él tiene competencia. Lo que nosotros queremos establecer como criterio es primero fijar que aquí el Estado tiene un rol de protección de salud importante en una situación particular como es una pandemia, ¿ya? El año pasado todos pedíamos que pudieran haber cuarentenas totales y eso implicaba la restricción de las libertades de las personas, porque entendíamos que restringir las libertades individuales implicaba desde la perspectiva sanitaria una vía correcta para poder combatir el contagio en la comunidad. Hoy día que tenemos vacuna, consideramos que existiendo ya vacunas obligatorias, esta pueda tener un grado de obligatoriedad por el efecto que va a tener al alcanzar la inmunidad colectiva en el 80% de vacunados de la población. Puede ser una obligatoriedad universal, pero también puede ser una obligatoriedad que sea dirigida, por ejemplo, a grupos de riesgo, que es parte de la discusión que hay en el mundo. Aquí no hay una sola postura. Nosotros queremos decir que frente a la situación que estamos viviendo, creemos que el Estado debe jugar un rol mucho más activo, que pasa por la obligatoriedad, pero no solo por la obligatoriedad. También tiene que tener en consideración, primero, campañas que nos permitan poder combatir la ignorancia, ¿ya? Hay muchos mitos que se están transmitiendo que lo único que hacen es replicar ignorancia y hacen que la gente tenga un rechazo a vacunarse. Y en segundo lugar, nos parece importante también, aparte de la obligatoriedad, es que haya logística adecuada para todos los tipos de vacunas. Hoy día tenemos complejidades con una vacuna de Pfizer, producto precisamente de la cadena de frío que requiere. Sin embargo, existen también otras más que van a llegar que tienen más facilidades de logística. Lo importante es que el Estado pueda llegar con premura al máximo de población posible. No puede ser que aspiremos al 80% a mediados de este año, porque ya vamos a estar pillándonos en el segundo semestre. Necesitamos lo antes posible alcanzar el 80% precisamente para poder tener esta inmunidad colectiva de rebaño. Diputado, ¿qué tal? Estamos en vivo para 24 horas. Preguntarle respecto de la confiabilidad de las distintas vacunas que están llegando al país y este caso en Talcahuano de una funcionaria de la salud que en su primera dosis manifestó ciertos síntomas. Esto también en la línea de que algunos parlamentarios han dicho que al hacerlo obligatorio se estaría politizando una medida sanitaria. ¿Usted esa situación cómo lo analiza?
Primero, decir que respecto del caso de la enfermera de Talcahuano ya se ha planteado por parte del laboratorio respectivo y había sido planteado con anterioridad que la inmunidad que se ha comprobado se alcanza en la segunda dosis y la funcionaria solamente había recibido la primera dosis. De allí que las recomendaciones luego de aplicar o inocular la primera dosis sea mantener claramente todas las medidas preventivas. Desconozco las razones de este contagio, no estoy haciendo juicio respecto de ello, pero claramente no se alcanza la inmunidad total en la primera dosis. Se requiere, digamos, esperar la segunda y por esa razón que es posible que haya recibido este PCR haya salido positivo. Y en segundo lugar decir que estamos politizando, yo la verdad es que no logro descifrar el código detrás de eso, porque la salud es política en el sentido de su concepción general, más aún la salud pública, cuando estamos hablando del rol del Estado en la protección de la salud de las personas. Por lo tanto, sí también es un debate político hoy día y hace un siglo atrás, cuando se discutió la vacuna contra la viruela, como bien lo recordaba el diputado Silver. Pero no es que estemos politizando en el sentido de gobierno-oposición, sino que el buen sentido de la palabra política, políticas sanitarias que están buscando precisamente proteger a la población. Es importante decir que mi vacuna me protege, pero también mi vacuna te protege. Se le pregunta ahora al diputado Matías Walker, que también es uno de los patrocinantes de este proyecto, ¿en qué condiciones sería obligatorio el proceso de vacunación? Como muy bien explicaron los diputados Silver y Torres, si esto no se hace por decreto presidencial, en virtud de las facultades que tiene el presidente de la República, se puede hacer vía modificaciones al Código Sanitario y ahí establecer esta obligatoriedad, tanto como artículo permanente, ojalá, o como artículo transitorio, mientras dure esta pandemia. Nosotros creemos en una sociedad de derechos y deberes. La libertad de una persona termina allí donde empieza la libertad del otro. Y efectivamente, el vacunarse o no tiene efectos en la salud individual, pero también tiene efectos en la salud de una comunidad. Y tal como ya tuvimos este debate con ocasión de la viruela hace un siglo atrás, nosotros vamos a insistir que esta vacunación tiene que ser obligatoria. Y al hacerla obligatoria como política de Estado, más allá de las trincheras de gobierno y oposición, de izquierdas y de derechas, vamos a darle una señal política a la ciudadanía de que el vacunarse es importante para la salud de todos. Es generar confianza también en la población. Y nosotros como autoridades tenemos que dar el ejemplo en generar esa confianza. Lo ha dicho días atrás Angela Merkel, probablemente una de las líderes mundiales con mayor credibilidad. Y en ese sentido, el llamado es hacerlo obligatorio, vamos a ejercer las facultades legales que tenemos. Como todas las cosas en democracia, esto se va a votar y veremos quiénes quieren exacerbar el individualismo y quiénes estamos preocupados de la comunidad y de los derechos y deberes de todo un país. Se le pregunta ahora al diputado Matías Walker a propósito de la discusión inmediata del proyecto de Defensoría de las Víctimas, cómo se analiza eso dentro de la Comisión de Constitución que es presidida por el diputado de la Falange. El diputado Gabriel Silver y otros diputados, también el diputado Víctor Torres, desde hace mucho tiempo venimos apoyando la idea de la creación de la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia. El presidente de la Comisión de Seguridad Ciudadana, el diputado Calisto, lo va a poner en tabla. Nos alegramos mucho, no solamente que se envíe este proyecto de ley, porque recordemos que además la Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia ya está establecido en la Constitución como un derecho constitucional. Faltaba concretarlo en un proyecto de ley, sino que también este nuevo servicio de acceso a la justicia, que pueda agrupar en un solo servicio público todo lo que es el trabajo de las corporaciones de asistencia judicial, que hoy día claramente no alcanza para defender a las víctimas de la delincuencia, porque además los intereses y propósitos del Ministerio Público no siempre coinciden con los intereses y propósitos de la víctima de la delincuencia, que necesitan que su causa no quede archivada,
sino que se siga hasta el final, por el daño psicológico, por el daño moral que muchas veces trae para las víctimas de la delincuencia. O sea, yo solo quiero felicitar a Gonzalo Fuenzalía, que miembro de nuestra Comisión de Constitución, que hace mucho tiempo venía liderando este esfuerzo con un grupo transversal de diputados de todas las bancadas, de todos los partidos, así que me alegro por esta discusión inmediata. Sí, nos vamos a preocupar que esta Defensoría de las Víctimas de la Delincuencia cuente con los recursos y con las atribuciones necesarias y que no sea un saludo a la bandera. Bien, agradecemos a los parlamentarios de la Democracia Cristiana anunciando este proyecto de vacunación obligatoria. Llegan algunas reacciones del diputado Jorge Durán de Renovación Nacional. Diputado, ¿qué tal? ¿Qué le parece a usted este proyecto? ¿Le parece necesario o no que sean obligatorias las vacunas en contra del COVID-19? Como diputado miembro de la Comisión de Salud, este es un tema muy relevante actualmente. Más que estar discutiendo si legislar, esto ya está resuelto. Esta es una facultad del presidente de la República. Basta tan solo con un proyecto de resolución en la cual se palpe la voluntad política de los distintos actores políticos para que esto sea realidad. El pensar que vivimos en una isla, el creer que nuestras decisiones no afectan a los demás, es no entender nada. Vivimos en una sociedad donde nuestras decisiones afectan al entorno. En ese contexto es sumamente importante que la población logre un gran porcentaje de vacunación. Tan solo con eso lograremos detener esta gran pandemia que tiene en el suelo a nuestro país. ¿Se infiere de sus palabras, por lo tanto, que usted no está porque sea obligatoria o que sí sea por la vía administrativa, como sugieren que lo haga el presidente de la República? Bueno, acá en esto se debe primar el sentido común, se debe primar la salud de todos los chilenos. El presidente de la República tiene totalmente la facultad de hacer obligatorio esto para todos los chilenos. Acá no está en juego un tema político partidario, está en juego la política pública de salud. Si queremos que la pandemia se termine, debemos aunar todos los esfuerzos necesarios para que las vacunas lleguen rápido y la mayor cantidad de la población se vacune lo antes posible. Todo mi apoyo para que este proyecto avance, pero sobre todo para el Ejecutivo tome cartas en el asunto lo antes posible, si queremos que las vacunas realmente estén llegando a toda la población. Bien, agradecemos al diputado Jorge Durán. Vamos a escuchar al diputado Andrés Celis, también de Renovación Nacional y de la Comisión de Salud. ¿Qué le parece a usted este proyecto? ¿Está a favor o en contra de que sean obligatorias las vacunas contra el COVID-19? A ver, estoy en contra por una razón muy simple. No se requiere un proyecto de ley, solamente se puede hacer por la vía administrativa a través de un decreto que emita el presidente de la República. Y también señalar que la Organización Mundial de la Salud, quiero leer textualmente, descarta por ahora hacer obligatorio la vacuna en contra del COVID-19. La Organización Mundial de la Salud está por persuadir, convencer a la gente que lo pueda realizar de forma voluntaria, pero en ningún caso obligatorio, porque puede producir los efectos contrarios a aquello. Así que yo me voy a ceñir a lo que dice la Organización Mundial de la Salud. Bien, agradecemos al diputado Andrés Celis. Hay más reacciones del diputado Ricardo Celis del PPD, que es presidente de la Comisión de Salud, también médico. Buenas tardes, preguntarle a usted qué le parece este proyecto. Usted nos comentaba fuera de micrófono esta situación de que se politiza un poco una discusión que es de por sí sanitaria. Así es, creo yo. Hoy día el presidente de la República tiene todos los instrumentos para hacer que la vacunación sea obligatoria. Existen los decretos supremos, existe el CABEI, que es el organismo técnico que está especializado en esta materia. Y mi opinión es que la vacunación no debe ser obligatoria por un tema de sensación política. Hoy día está muy politizado el ambiente, creo que hay que hacer convicción fundamentalmente en lo que es la vacunación más que obligación. Es absolutamente cierto todo lo que señalan los colegas diputados en el sentido de que se necesita que se vacune la mayor cantidad de gente y que hay un motivo cierto de salud pública, hay un tema que tiene que ver con responsabilidad social, pero también hay un ambiente enrarecido y que ese ambiente enrarecido hace presumir que la vacunación es una obligación, que hay una situación de forzamiento de las cosas en Chile respecto al COVID. Por lo tanto, creo que hoy día se necesita más convicción que obligación en materia de vacunación por COVID.
Y por otra parte hay otro tema que es adicional que tiene que ver con la logística, ¿no? Creo que la logística en Chile hoy día, Chile tiene una experiencia enorme en vacunación, enorme, tiene una gran experiencia, pero para las vacunas que se están usando hoy día en Chile hay un tema de logística. Brevemente, ¿lo va a poner en tabla para su discusión en la Comisión de Salud? Estamos viendo en este momento otros proyectos, no estamos viendo este en particular, así es que por lo menos yo voy a dejar la presidencia de salud en el mes de enero, así es que creo, no sé qué irá a ser el próximo presidente, pero durante enero vamos a ver otros proyectos, no este. Bien, agradecemos al diputado Ricardo Celis del PPD, lo decíamos, presidente de la Comisión de Salud, y antes a los autores de un proyecto que busca establecer la vacuna obligatoria contra el COVID-19. También señalan que se puede hacer por la vía administrativa, toda vez que el presidente de la República así lo determine. Es parte de la discusión que se está llevando adelante mientras están llegando ya las dosis de vacunación por COVID-19 a nuestro país. Coyote Escobedo, como siempre, muchas gracias, que esté muy bien, nos vemos.